Libro de Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de mí, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Para librarme del mal camino. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hoy decido recibir tus palabras, guardarlas y ponerlas por obra. Abre cada día mis oídos para que yo oiga como los sabios, para que yo no sea rebelde y no me vuelva atrás. Te doy gracias porque de tu boca viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Y cada vez que leo tu palabra, es sabiduría que viene de lo alto. Ayúdame a pensar en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene virtud. Te doy gracias por alumbrarme el entendimiento y enseñarme cada día que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, porque tú conoces lo que necesito y lo que realmente estoy buscando. Por eso rindo mis deseos, mis pensamientos, para que yo tenga los tuyos. Te doy gracias porque hoy decido escucharte, obedecerte, para que ocupes el primer lugar en mi corazón y en mis pensamientos. Gobierna mi corazón, gobierna mi boca, gobierna mis ojos, gobierna mis oídos y gobierna mis palabras, gobierna mis caminos, para que yo no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, y siempre por el temor de Dios me aparte del mal. Te alabo, Señor, porque sé que me has escuchado y porque sé que me respondes. En el nombre de Jesús, amén. Oh sí, Padre, gracias te damos, porque de tu boca vienen la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia. Todo eso lo reúne tu Espíritu Santo que está en nosotros y nos ayudas a vivir con prudencia y sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches. Los invito a que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Como siempre, la idea es que nosotros podamos tener una perspectiva ampliada. Y cuando digo ampliada es una postura pretenciosa, ¿no? Porque no significa que ahora es que va a ser ampliada, sino que cuando decimos ampliada es que siempre podamos procurar mirar en detalle lo que está implícito, pero también lo que está explícitamente allí dicho. Hago una pequeña introducción, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero me viene a la mente. En esos días estábamos en el trabajo y llevaron para hacer una presentación una pantalla LED. Y entonces, curiosamente, las pantallas LED no reproducen los apuntadores láser. Y hay una herramienta bien interesante que se llama Scope, y que cuando uno la apunta en la pantalla que uno está mirando es como si estuviera viendo a través de un microscopio. Entonces se amplía aquella cosa que uno está
señalando. Bien interesante. Lo menciono simplemente para describir un tanto el ejercicio que nosotros debemos procurar hacer cada vez que nos acerquemos a leer la Escritura. ¿Okay? La Escritura siempre está allí, seguramente quienes la leemos o intentamos leerla en algún momento, podemos decir, yo ya he pasado por aquí, o esto ya me lo han dicho, o esto ya lo he visto. Sin embargo, siempre, siempre, sin excepción, cada vez que nosotros nos acercamos en ese zoom a la palabra, al versículo, al pasaje que estemos leyendo, sin lugar a duda vamos a recibir de parte de Dios mucho más. Recuerden que siempre nos tenemos que acercar a Dios esperando recibir. El momento de reunirnos es chévere, es glorioso, estamos siendo obedientes a Dios, pero tiene que tener un propósito, si no, nada. Si solamente fuera a venir al cafecito, que lo invito a que lo tomen, o al pancito, que está allá chévere, pero si solamente fuera eso, pues parece que uno queda en la casa y seguramente tiene mejor café y mejor pan. ¿Ok? Dice para allá que no. Pero debe uno venir con expectativa de recibir, de comprender, de que Dios hable a través de su palabra, aclarando que no somos pretenciosos para decir que nosotros somos aquellos que Dios nos usa para hablar, aunque también aquí en la asamblea lo hemos visto, que podemos ser usados por Dios para que su palabra llegue a nosotros. Entonces la pretensión del mensaje de hoy, lo que buscamos con el mensaje de hoy, es acercarnos un poco a un pasaje que tal vez ustedes ya han visto, ya han leído, ya conocen. Y estamos hablando de Segunda de Reyes capítulo 4, y si tienen títulos en su Biblia van a ver que dice el aceite de la viuda. Eso no es una marca de aceite, ¿no? No la vayan a buscar en los supermercados, que no existe, aunque puede ser un nombre que pegue. Sería el aceite para los cristianos, pues ya uno sabe que el aceite de la viuda es el aceite de los cristianos. Capítulo 4, versículo 1 al 7 vamos a leer. Amén. Dice versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tus hijos vivir de lo que quede. Bueno, como les decía, tal vez ustedes conocen ya el pasaje, lo hemos leído o lo hemos escuchado en otros momentos. Sin embargo, cobra gran valor. Hay algo que siempre procuramos pedirles desde aquí, y es que nosotros encontremos aquello que es explícito, pero también aquello que está implícito. Nosotros tenemos que aprender a hacer referencias e inferencias. ¿Ok? Esto no significa que yo voy a tener mi propia interpretación. Lo que significa es que yo quiero mirar más allá de lo que simplemente miro. Retomo el tema porque creo que es importante decirlo. Recuerden que la Biblia no es un libro que leemos como cualquier otro libro. No es un libro que nosotros ubicamos el capítulo 1 y lo tenemos que leer de corrido hasta el último capítulo en Génesis 22. La Biblia es un libro que es vivo. Y como un organismo vivo está constantemente enviándonos señales, diciéndonos cosas. Por eso debemos buscar siempre acercarnos a lo que la Escritura nos dice con la expectativa de que nos enseñe algo. Insisto, si esa no fuera la pretensión al leer la Escritura, pues cualquier libro o cualquier novela sería muy chévere y no tendríamos que pensar en la recomendación de escribirlo o de leerlo.
Lo mismo que cuando venimos, les decía ahora, debe haber una expectativa de recibir. No de la persona es X, hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera de ustedes, pero sí de lo que la palabra de Dios está hablándonos a través de esa persona que nos está contando, o por lo menos tratando de contarnos lo que nos dice. Aquí dice que había una mujer de las profetas, de los hijos de los profetas, y clamó a Eliseo. Recuerden ustedes que Eliseo tenía una profesión. ¿Cuál era la profesión que tenía? Profeta. Era profeta. Y ya nosotros, en este momento del caminar cristiano, entendemos que el profeta ya no es la figura exclusiva de aquel que, como nos vendieron tal vez esa idea, concibe la lectura del futuro. O sea, no estamos hablando de una figura pitoniza ni un clarividente, aunque dentro de todas estas cosas, la Escritura sí nos muestra de que Dios mostró y nos muestra, nos enseña cosas acerca del porvenir. Pero no es un profeta aquel que viene a contarnos cosas acerca del futuro. La Escritura define muy bien que el profeta es aquel que comparte la palabra de Dios. Es decir, que cada vez que ustedes o nosotros hablamos de Dios a través de su palabra, estamos profetizando. Pero eso no significa pues, que hagan fila a 500 el mensaje. Esto es de cuidado. Aquí lo hemos mencionado y hago un paréntesis de nuevo, por alguna razón lo hago. Les hemos compartido en varios momentos una experiencia que vivimos mi esposa y yo, asistiendo por curiosidad a una congregación en donde esto era la constancia, donde se esperaba que hubiese profecía y la gente llegaba ahí por la profecía. Y pues, para nosotros fue una experiencia un poquitico oscura, más bien tenebrosa, diría yo. Porque si hemos leído algo de la palabra, entendemos que no vamos buscando aquello que el hombre nos vaya a decir, hombre o mujer. Vamos buscando aquello que Dios nos vaya a ir, nos vaya a mostrar. Y recuerdo que en ese momento nosotros pues, nos metimos en el día a día de lo que estaba pasando allí. Fila aquí, y todo el mundo con ganas de que le leyeran básicamente las cartas. Sí, o sea, no íbamos a hablar de la escritura de la Biblia, sino prácticamente era decir qué era lo que, abro comillas, Dios iba a decir acerca del futuro. Y bueno, yo pienso que puede que haya un formato, seguramente hay buena intención, pero nosotros tenemos que ser muy claros con la enseñanza que recibamos para que nuestro corazón se disponga a recibir o no. Y entonces recuerdo que el tema era que íbamos a recibir la carta que estábamos esperando hace tiempo y que iba a darse el viaje que estábamos esperando hace tiempo. Y yo no sé si todo el mundo viajó, eso parecía una agencia de viajes allí, porque a todo el mundo mandaban a viajar, ¿ok? Y mi esposa y yo salimos muy movilizados con lo que se vivió en ese momento, pero también aprendimos. ¿A dónde les tocó ya? No, era una carta que estábamos esperando para confirmar un viaje. Y digo que pareciera una agencia de viajes, porque después con la persona que nos invitó, nos contaba que cuando llegó el momento de la profecía le dijeron exactamente lo mismo. ¿Okay? La carta que estaba esperando, y le llegó una carta. Claro, le llegó una carta. Se le enfermó un familiar que le han dicho que le iba a enfermar. Y me dice, ay, pero sí se cumple. No, pero con esa expectativa de recibir, por eso hablo del cuidado que debemos de tener cuando vengamos delante de la presencia de Dios. Porque la persona que se para desde el púlpito, de alguna manera queda con algún dejo de investidura. Y el que esté distraído puede recibir aquello que no debe ir a recibir. Entonces, recuerdo ese ejemplo y lo menciono a propósito del profeta. Eliseo estaba allí, pero en este caso representando comunión con Dios. Casi que nosotros deberíamos eliminar la palabra Eliseo y ubicar el pasaje como se nos lo describe, como si fuese Dios actuando directamente con la viuda. ¿Ok? Contextualizando, el marido de ella había muerto y pues era el que producía y traía el alimento a la casa. Seguramente los hijos intentaban hacer lo mismo, pero no les alcanzaba. Y pasaron los días y dice que los acreedores llegaron a buscar cómo recuperar la deuda que tenían. Y miren ustedes lo curioso, porque el Señor prohíbe y fustiga inclusive esta costumbre que estaba tomando lugar ahí. Y era que la gente, para pagar las deudas, se vendía como esclavos. Y esto no debería suceder entre hermanos, los israelitas.
Dios había dicho que eso no lo hicieran, por lo menos no entre ellos. Entonces, dos de los muchachos les llegó el turno, les tocaba sí o sí entregarse por la deuda. Y la viuda dice que clamó a Dios. Por eso la representación del tema del profeta. Y miren ustedes que para hacer eco con lo que acabo de mencionarle, ella no estaba preguntando acerca de cuál iba a ser su futuro. No estaba preguntando cómo iba a ser su mañana. De hecho, leyendo entre líneas vamos a encontrar cosas bastante interesantes. Por ejemplo, ella dice que su esposo, era temeroso de Dios. Es decir, que buscaba y quería agradar a Dios de manera sincera. Y dice que ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, estaba en la mala, como dice. Y no tenía opción aparente de redimir o de poder pagar la deuda. En otras palabras, le iba a tocar hacer lo que sus acreedores le estaban pidiendo. Estaba en la inmunda la cosa. Yo no lo quise decir así. Yo no lo quise decir así, pero sí, literalmente estaba. Imagínese usted que usted tenga 2, 3 hijos y vengan a decirle que tiene que entregar 2. ¿No? Uno. Y lo único que tenía era una botellita de aceite. Y tenía una botellita de aceite, una vasija de aceite. Muy interesante leer que la pregunta que hace el profeta es: ¿qué tienes tú? Y esto es curioso porque la que tiene necesidad es ella. Casi que ella tenía que haber esperado que él le dijera, o más bien que ella le preguntara: ¿qué me vas a dar? ¿Qué me traes? ¿Qué me vas a decir? ¿Dónde me vas a hacer aparecer el dinero que necesito? Y resulta de que las palabras que ella escucha es de parte del profeta: ¿tú qué tienes? Y esto nos lleva a algo supremamente interesante, que es a lo que les decía, que nos toca leer entre líneas y hacer muchísima diferencia. Porque desde la perspectiva de Dios, habiéndonos ya llenado y dado su palabra y siendo transformados por su Espíritu Santo, Dios está expectante de que nosotros reconozcamos aquello que Él sí ha puesto y que Él tiene para nosotros dentro de nosotros. A mí me parece supremamente interesante y además significativo que el profeta le viene y le pregunta: ¿qué tienes tú? Y la pregunta está relacionada muy cercana a la circunstancia que ella está viviendo. Ella está hablando de que se le van a llevar los hijos, de que debe plata. Y él le pregunta: ¿y qué tenés en la casa? Ellos ustedes van a pedir ayuda. Vienen aquí a pedir ayuda. Y uno le dice: ¿y qué tenés en la casa? Y tenés una vasija. Ella necesitaba que le dieran. Y Dios estaba antes de alguna manera diciéndole: dame tú. Pero esta intención de dar no era de algo necesariamente material. Partía del hecho de que ella tenía algo y tenía que identificar qué era lo que tenía. Parecía poco, porque con esa vasija llena de aceite ella no iba a lograr pagar la deuda para sus 2 hijos. Eso era evidente, porque si hubiera podido hacerlo, pues ya lo había hecho. Entonces obviamente no. Pero la pregunta que de parte de Dios viene para ella es: ¿qué tienes tú a propósito de las circunstancias? Y esto nos lleva a considerar qué hay dentro de nosotros, que Dios ya ha puesto dentro de nosotros, que tengamos que asirnos a eso para cimentar lo que Dios ya nos ha dado, para presentar. ¿Cómo dices? ¿En cualidades? Más que cualidades, vamos a hablar de oportunidades, de alguna forma. Ahorita profundizaremos en esto. Porque si ella no tuviese nada, uno podría decir: no, el profeta no puede hacer nada. ¿Cierto? Porque él era el que le estaba preguntando: yo quiero saber de dónde voy a empezar. Casi que le está diciendo: dame la cuota inicial para que arranquemos. Pero no le está diciendo: saca plata, sino ¿qué hay? Y esto literalmente plantea es lo que hay en nuestro corazón. Aquellas circunstancias que nosotros seguramente hemos enfrentado de dificultad o de contrariedad o de inquietud porque tal vez hay incertidumbre acerca del futuro. La pregunta que Dios nos hace a nosotros es: ¿qué tienes tú? Y uno podría decir: ay, yo tengo un dolor, Señor. Ay, yo tengo una tristeza.
Ok. o tengo fe, o tengo esperanza, porque pues estas son cosas que por el Espíritu Santo ya fueron puestas en nuestro corazón, en nuestra mente, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, pues también podía ser que tenía miedo, o lo contrario, aunque no veo, estoy creyendo y confiando de que Dios va a hacer un milagro. Miren ustedes que si ella hubiese tenido miedo, por lo menos manifiesto, ¿de qué le hubiera servido ese miedo para recibir lo que después leímos que recibió? Era necesario que de parte de Dios ella recibiera una confirmación de algo que ya Dios había hecho en sus vidas. Y este es el mensaje, o parte del mensaje que Dios quiere transmitirnos la noche de hoy. Él ya ha operado, Él ya ha hecho, Él ya ha sembrado, Él ya nos ha hablado. Ya tenemos Él una ha semilla. puesto en nosotros algo de parte de Él, por supuesto. Que cuando llegue el momento de la oración, del clamor, de la necesidad, nosotros por inercia casi que siempre vamos a buscar la respuesta por fuera. Cuando Dios puede estarnos diciendo que el principio de la respuesta está dentro de nosotros. Y uno diría, no, pues así tan fácil, pues así le responde uno y saca a todo el mundo de la circunstancia. Pero no es tan fácil o tan simple como parece, pero sí es muy significativo. Porque lo que está significando la vasija es que ella le está diciendo a Dios, yo tengo algo sobre lo que tú puedes trabajar. Yo tengo algo que es tuyo, que tú puedes multiplicar. Yo tengo algo que tú me diste que sirve para salir de la circunstancia que estoy viviendo. Y aclaro, esto no significa entonces el mal llamado ayúdate que yo te ayudaré, ¿cierto? O no significa tampoco que mis fuerzas o mis estrategias son las que van a servir. Por eso aclaro, lo que Dios nos haya dado. Algo que provenga de parte de Dios. Que uno interiormente pueda decir, ¿qué? Y ahí viene la variedad de opciones que podamos tener. Oración, clamor, confianza, fe, expectativa de recibir de Dios. Porque Dios, recuerden ustedes, esto no se les olvide nunca, tenemos un Dios dador. Y no estoy hablando de un tema económico ni material. Tenemos un Dios que se complace en darnos. Es más, se dio Él mismo por nosotros. Y fuera de eso no da poquito, porque allá al final dice, aquí al final dice, y tú y tus hijos vivir imagínense, ellos van a vivir de ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. O sea, lo que nos da no es ni siquiera escaso, es en abundancia. De hecho, el punto importante a propósito de lo que mencionas es que aquello que Dios da y siembra en nuestro corazón, si es usado, va a multiplicarse, va a, no sé, exponencialmente crecer. Porque aquello que Dios envía tiene la expectativa de cumplir el propósito para el cual es enviado, y la palabra nos dice que en nosotros debe multiplicarse. Entonces, pongamos un ejemplo. Alguno de ustedes podrá decir, yo quisiera compartirle la palabra a una persona, pero yo no tengo no soy tan locuaz, no soy tan habladora, o tal vez soy muy hablador o muy habladora. Pero no sé qué hacer. Y la pregunta que tendríamos que hacer una vez de parte de Dios, ¿qué tienes tú en tu casa? Y recuerden que nuestra casa es nuestro corazón, nosotros. ¿Qué tenemos nosotros que Dios haya puesto por intención de multiplicar? Aquí hay dos cosas interesantes, por lo menos así se quieren plantear. Número uno, no se necesita más para tener más. De hecho, el ejemplo que leímos ahora más bien nos indica de que se necesita tener algo y con ese algo hacer más. Y entonces seguramente vamos a obtener más. Dime. Que ese es el mismo, exactamente el mismo milagro que hizo Jesús con los panes y los peces. Simplemente se agarró, tenía cinco panes, y se agarró a repartirlos y sobraron 12 canastas. Y era un poquito, y eran 5
escrituras. Pero recuerden lo que acabo de mencionarles. No necesitamos más para tener más. Necesitamos hacer más con lo que ya tenemos. Repito, no necesitamos más para tener más. ¿Cierto? En el caso de la necesidad de la vida, ay, es que si yo tuviera más dinero, pues no tendrían problema para pagar a los acreedores. Pero Dios le estaba diciendo es qué es lo que tienes. Y con lo que tienes, ¿qué vas a hacer? Porque si lo que tienes te lo he dado yo, hay seguridad y confianza de que Dios va a actuar. Entonces, no se necesita tener más, lo que se necesita es, con lo que se tiene, hacer más. La lectura de los denarios puede ser algo también de lo mismo. ¿La qué, perdón? De los denarios que dio Jesús le dio uno, dos, al otro también le dio dos y los multiplicó y el otro no hizo nada. Ah, ok, cuando se mencionan los talentos. Los Bueno, talentos. habla de precisamente aquello que Dios nos ha dado a todos y cada uno. Y esto recoge parte de lo que se quiere transmitir. Todos y cada uno de nosotros, sin excepción, hemos recibido, yo diría que muchísimas cosas, pero por lo menos algo trascendental en nuestras vidas de parte de Dios. Algo. Y si no lo hemos recibido, es porque no nos hemos dado cuenta que lo tenemos. Pero de que lo tenemos, lo tenemos. Porque la Escritura dice que nosotros tenemos, no lo dice así, parafraseo, el paquete completo. Somos transformados, somos salvos, pero también somos dotados. Viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, a traer revelación y a llevarnos a toda verdad. Esto implica de que si solamente dijéramos, si alguien dijera, ay no, yo solamente tengo el Espíritu Santo. Solamente. ¿Ok? Cuando ese solamente, abro comillas por supuesto, tendría que significar que lo tenemos todo. Y si ustedes hacen la asociación vasijas y aceite, se van a encontrar con una conjunción precisamente, porque la Escritura siempre nos asocia la unción con el aceite, el Espíritu Santo con la unción. O sea que de Dios había en ella algo, lo digo entre comillas, pero era algo muy significativo, que Dios esperaba que ella pusiese en acción. Y sucede además otra cosa interesantísima, que el profeta le dice, manda a tus hijos a que pidan vasijas por otros lados. Y eso tuvo que haber sido bien chistoso, bien raro, porque pues ¿a quién iba ella a acudir? A los vecinos, ¿cierto? Digamos que a las vecinas, porque pues la camaradería, ¿cierto? Y entonces, ay, ¿cómo te parece que, pongámosle un nombre, a Josefina está pidiendo vasija? Ay, ¿para qué? ¿Te pidió a vos? Sí. ¿Y te pidió a vos? Sí. ¿Y es que va a hacer algo y no nos va a invitar? Pues ya no tienen dónde quedarse muerta, sus hijos se los van a llevar. ¿Para qué está pidiendo vasijas? Vamos a preguntarle. Claro. Vamos a saber. Vecina, vecina. ¿Y usted en qué anda? ¿Qué está haciendo? Y la instrucción de Dios para ella fue, cierra las puertas. Ay, imagino a la gente por fuera en la calle, ay, no, deja ver. ¿Qué está haciendo? ¿Y para qué pide tanto? Y esto es una instrucción de parte de Dios para que cuando tengamos la respuesta de Dios al respecto de lo que tengamos que hacer, porque ella ya lo sabía, casi que le pidió aislarse por completo de lo que de afuera le podría hacer cambiar su corazón o su manera de entender las Claro, cosas. es una instrucción muy importante, cerrar la puerta, o sea, no escuchar a los demás. Ahora, aclaro, ¿no? Para que no haya una confusión, ¿no? No significa de que uno entonces simplemente se cerró, se hizo el más terco, más terca del mundo y no quiso escuchar y no me hable, porque aquí está haciendo énfasis en el afuera. Si ya tuviste la respuesta en el adentro, que es en tu corazón, y estás claro de parte de Dios, que es Dios el que te está hablando, en esto que se cae mucho, cuando se consulta mucho. Entonces, pastora, ministro, ay, por favor, venga. Entonces, ay, sí, me dieron la respuesta X. Y, ay, pero me voy a encontrar con fulano. Ay, venga, ¿y usted qué piensa? ¿Y usted qué sabe de esto? ¿Cómo le parece? Ah, no, mira, pero es distinta. Ay, no, pero busquemos a otra. Y parece que uno estuviera buscando un fisioterapeuta que quisiera doblar la rodilla como uno quiere que se la doble. Cuando Dios estaba diciéndole a esta señora, a la viuda, lo que yo te di, hazlo, cúmplelo y cierra tus oídos a lo que los demás te estén diciendo. Cuesta
cuesta, porque cuando se tiene una necesidad, parece que se requiriera consejos múltiples. De hecho, la Escritura dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, ¿cierto? Claro, cada uno sabe algo, pero lo que tendríamos que identificar dentro de lo que cada uno sabe es qué concuerda eso con lo que Dios me ha dicho. Porque Dios ya me habló. Este es el ejemplo de lo que está pasando aquí. Entonces, les digo, cierra la puerta a lo que esté pasando por fuera. Y cuando cerraron esas puertas, abro comillas, al chisme o a la pregunta, dentro estaba sucediendo un evento de multiplicación espectacular, que ellos no lo entendían. Y noten ustedes, por eso les digo que para leer entre líneas, ellos mandan a pedir vasijas y son muy específicos. Vacías. Y no pocas, vacías. O sea que lo que iban a recibir de las otras personas no venía cargado con lo que las otras personas tenían. Iban a ser llenas con lo que Dios les había dado. Por eso el tema de la multiplicación, y termina siendo Dios diciéndoles, con esto que tienen, no solamente van a pagar su deuda, sino que van a vivir de hoy en adelante. Y la deuda es algo económico, en este caso, claro que sí. Pero piense usted en un talento, piense usted en una revelación, en una idea de negocio que usted sabe que se la dio Dios. Que si la presenta como un plan de negocios a los inversionistas le van a decir, no, esto por aquí no es. Pero usted está seguro de que se la dio Dios. Y cuando esto sucede, cuando viene esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nosotros tendríamos que quedarnos asegurándonos en aquello que Dios ya puso en nuestro corazón. La idea de negocio, el esposo, la esposa, el novio, la novia, el trabajo, la ciudad donde se piense vivir, el viaje, en fin, lo que a ustedes se les ocurra, que forme parte de aquello que Dios nos ha dado. Vayan por favor a Marcos 6. Nuevo Testamento. Marcos 6. Y vamos a leer el versículo 35 en adelante. ¿Desde el 25? Desde el 35. Marcos 6, 35. Aquí retomamos aquello que nos decía Nelly ahora con respecto a la multiplicación. El libro del Nuevo Testamento. O sea, después de Mateo sigue Marcos. ¿Ya lo tienen? No, un momentito. Marcos capítulo 6, versículo 35 en adelante. Hay en estadística uno diría que es una tendencia. Bueno, aquí tenemos solamente dos ejemplos, pero este es solamente dos de varios. O sea que sí podríamos hablar de tendencia. 6:30. En cómo Dios espera que nosotros reaccionemos y qué sucede cuando reaccionamos como Dios nos ha dicho que tengamos que hacer las cosas. Entonces vamos a ver la asociación y la conexión que hay con un evento que tomó lugar en el Antiguo Testamento, que uno diría, ay, pero es que eso fue por allá en el Antiguo Testamento, todavía no era el momento de Jesús. Pero vamos a dar cuenta cómo Jesús es consecuente con aquello que permitió ver antes y que ahora también transmitió después de que Él hizo su presencia, su aparición aquí en la tierra. Versículo 35 dice, hablando Jesús, ¿no? Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Vayan ustedes aquí, pausa. Bien cansados que viene esta luz, todo el mundo. Y seguramente los discípulos estaban pensando, nos tocó cocinar. Y parece poco gente. Jesús, mándelos, que vaya para la Mega. Mira, la Mega, acaben con todo el pan de la Mega. Acaben con todo el pan de la Mega. Y Jesús les hace una pregunta muy similar a la instrucción que dio Eliseo a la vida en su momento. Lo vamos a leer más adelante. Versículo 37. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Imagínense. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ved. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Miren cómo se repite el patrón de la instrucción y la expectativa de parte de Dios.
En otro pasaje similar dice que el Señor les estaba diciendo esto para probar sus corazones, porque Él sabía ya lo que iba a hacer. En este caso está diciendo, ¿cuántos panes tienen? En otras palabras, esto me lleva a una circunstancia de vida que puede ser del día a día de todos. ¿Qué tienes? Deja de preocuparte por lo que no tienes todavía. Deja de llorar y de clamar por aquello que todavía no ha llegado. Ocúpate, pon tus ojos, pon tu mirada y pon tu corazón en aquello que ya Dios te ha dado. Porque aquello que Dios te ha dado es aquello que Él va a multiplicar si tú lo guardas, si tú lo cultivas, si tú lo abrazas. Jesús le estaba preguntando a ellos, ¿cuánto hay para que iniciemos? ¿Cuántos panes tienen ustedes? ¿Cuántos pescados hay? Y miren que la cantidad no importaba. Había podido decir uno y uno. Y es más, él les mandó a preguntar por panes y ellos otros dijeron que tenían panes y peces. Entendieron el mensaje. Porque la importancia no era cuánto tenían, la importancia era qué tenían y qué iban a hacer con ello. Y para efectos de vida, cómo martilla la cabeza en la mente, en muchos corazones, cuando no se tiene las cosas que esperamos, que queremos o que anhelamos. Pareciera que si no tenemos lo otro, no nos gozamos con aquello que sí tenemos. Estamos esperando y haciendo planes y planeamos nuestro futuro académico, sentimental, laboral, basado en lo que queremos. Y es válido, por supuesto, no vamos a decir de que esto no es de Dios. Lo que quiero decir es, Dios nos espera que de nosotros salga la comprensión de apreciar lo que sí tenemos. ¿Qué tenemos para apreciar de lo otro? ¿Qué tenemos que Dios ya nos ha dado que el otro puede recibir? Y el otro, en el mejor de los casos, pero también el otro yo, por decirlo de alguna manera, dentro de mí mismo. Es una comparación un tanto incómoda, pero viene al lugar y sé que la entenderán. El concepto del vaso medio lleno o medio vacío, ¿cierto? La Biblia no habla en ningún momento de esto, pero sí habla de que tengamos contentamiento con aquello que tenemos. No es una resignación, no es, que yo nomás tengo esto y ya no tengo aspiraciones para tener nada más. No, lo demás va a llegar si tú te ocupas de aquello que ya tienes. Que Dios te ha dado, te dio paz, te ha dado tranquilidad, te ha dado la brillante mente de generar ideas, te ha dado la oportunidad de aconsejar a unos, de bendecir a otros, inclusive económicamente si pueden hacerlo. ¿Qué vas a hacer con aquello que Dios ya te dio? ¿Cuál es la expectativa? No, es que hasta que Dios no me dé aquello, entonces yo no uso, que retomo lo que de los talentos mencionaba Amorcito ahora. Él nos ha entregado a nosotros talentos que espera que sean multiplicables y requieren de uso y ejercicio en nuestras vidas. ¿Cómo se le golpea la mente a una persona? Se frustra cuando quiere obtener algo y no lo tiene todavía, porque no tiene la capacidad o no ha entendido la bendición de gozarse, de disfrutar lo que sí tiene. Entonces, cambié de carro, pero ¿cómo le parece que al mes llegó la nueva versión? Y tiene todo diferente, porque así ha pasado. Yo lo compré un nuevo de paquete en el concesionario, pero el que llegó 15 días después, le cambió la línea, le cambió el modelo. Ese es el que quiero ahora. Y entonces cuando lo logra adquirir, sale el otro. Y ese es el que quiero ahora. O el vecino le parquea al otro de otra marca. Imagínate. Entonces, quiero estar muy fit, quiero verme muy bien físicamente hablando. Pero ¿qué es ese bien? Tengo que tener estas medidas. Dale gloria a Dios porque tienes manos, piernas, porque puedes moverte, porque tus músculos responden a todos los estímulos, porque puedes caminar de un lado a otro y tienes aire y respiras y puedes hacerlo. Y si lo haces continuamente, seguramente tu cuerpo va a dar fe de
ese ejercicio que estás teniendo. Aplica para todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Qué sí tenemos de parte de Dios? Para que no nos aflijamos por aquello que aún no tengamos. La viuda tenía algo. Aquí los discípulos pillines no solamente dijeron pan, sino que también tenemos proteína. Sí, por si de pronto alguien decía, no, puro carbohidrato. Puro carbohidrato, nos van a engordar aquí. No, no, también hay proteína. Y no era frita. Yo creo que no estaba frita. Dice que, versículo 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 y 50. Paren allí de nuevo. Esto de que los mandó que se recostasen sobre la hierba verde no es cilantro salvaje, ya sabemos, ¿cierto? No es que, ay, no, por eso están relajados. Pero tiene una significancia profundísima a propósito de lo que Dios nos da y lo que espera que suceda en nuestros corazones con lo que nos ha dado. Porque, ¿qué significa el acostarse sobre la hierba? ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Reposar. ¿Cierto? Alguien dirá, ¿Cómo no, me relajarse? picaron las hormigas. El día que me acosté en el pasto me picaron las hormigas. ¿Ok? O el día que me acosté en la hierba, ese jejen me acabó. Pero no, el sentido literal de recostarse sobre la hierba implica descansar, implica reposar, implica confiar en Dios. Requerimos de confiar en la promesa que Dios ha hecho para que tenga cumplimiento en nuestras vidas. Y la Escritura lo dice de otra manera, un poco más con un tinte teológico. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea la que gobierne nuestros corazones. El mensaje para nosotros hoy es que la paz de Dios está gobernando. Mire que ya tenemos algo. No es que lo vayamos a recibir. No es que ahora que llega a la casa me arrodillo y oro y entonces recibo la paz. Dios le está diciendo a través de su palabra, ya la tienes. Sino que Él dice, mi paz les dejo y mi paz les doy, pero aclara, no se las doy como el mundo la da. En otras palabras es que necesito los 10 millones, entonces ya me llegaron. No es como el mundo la da. Es esa convicción de que Dios está en control de las circunstancias. Esa es la vasija que Dios espera que nosotros podamos decir, Señor, aquí tengo un pececito, aquí tengo, ¿qué tenemos? Para que la llene. Y curiosamente, nos encontramos con que son múltiples vasijas y todas requieren ser llenadas. Noten ustedes que cuando nosotros entramos en el concepto de dar, no solamente pensando en recibir, esa acción de dar implica que estamos trasvasijando, si pueden entenderlo así. Lo que de mí salga, caiga en otra vasija que está vacía, debería producir lo mismo en aquella que también está vacía, de manera que lo que inició como un pequeñito acto de Dios en mi vida, en realidad puede impactar la vida de muchos otros. Por eso siempre tenemos que confiar y contar en aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. La pregunta que alguno podría hacerse es, ¿y Dios sí ha hecho algo en mi vida? Yo estoy seguro que sí. Que seamos conscientes o no es otra cosa, pero estamos totalmente rodeados, vivimos en circunstancias en las que es imposible decir que no ha existido una mano poderosa delante y atrás de nosotros, cuidándonos, multiplicándonos, dándonos, revelándonos. ¿Cuál es la vasija? ¿Cómo está nuestra vasija? ¿Está llena? ¿Está vacía? Porque si está vacía necesitamos que se llene. Y si está llena necesitamos que le llene a otro y que le llegue a otro. Pero la pregunta es, ¿tenemos vasija? Eso sería la otra. ¿Tenemos vasija? Y para que no haya lugar a equivocación, la viuda es la mejor prueba de esto. No tenía absolutamente nada. Es más, sus hijos estaban a punto de que se los llevaran como esclavos. Pero ella tenía. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús está parado en la puerta del templo y ve que una señora describe la escritura muy humilde,
deposita su ofrenda, y estaban los fariseos muy pomposos y seguramente mencionaban a voz alta, no, es que yo estoy dando tanto y tanto. Y la señora dio 2 blancas. 2 blancas. Dos monedas de 50 pesos. Eso, o de 20. Uno diría, ¿qué hago con 2 monedas de 50 ahora? Uno las da en un semáforo y lo miran como, ¿esto qué es? ¿Okay? Y de hecho a veces uno piensa, ¿será que las doy? Pero eso es plata. Pero ella no tenía más que esto. Lo que quiere decir es que no importa qué tan difícil sea la situación, siempre hay algo que podamos dar. Siempre. En este caso lo ejemplizamos a propósito del tema económico, pero desde todo concepto, desde todo ámbito, Dios nos ha dado a nosotros aspectos que espera que en nosotros se ejerciten, se multipliquen, impacten nuestras vidas y bendigan las de otros. Y cuando esto suceda, la multiplicación va a tomar lugar. Por eso cuando sembramos la palabra de Dios, estamos llenando vasijas. Porque alguien esperaría, ¿cierto?, ante una circunstancia, no. Lo que yo necesito es plata para salir de mi circunstancia. ¿Okay? O no, lo que yo necesito es un marido. O no, una esposa. O no, un trabajo. Pero en realidad lo que necesitamos, la Escritura dice, una palabra tuya bastará para sanar. Parafrasémoslo con permiso de ustedes y de lo que dice la Escritura, pero no me salgo del contexto. Podríamos decir, una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará para llenarme. Una palabra tuya bastará para revelarme. Una palabra tuya bastará para enviarme, para bendecirme. Póngale todos los verbos que usted quiera allí en acción. Una palabra. Por eso es tan vital y tan importante que nosotros nos ciñamos y seamos cuidadosamente ejercitadores de la palabra que Él nos da. Porque somos vasijas. Y como vasijas, Él espera que se llene. Y en las fuentes, con esto voy cerrando, en las fuentes que ustedes ven de agua, hay una particularidad que es lo que hace que la fuente sea fuente, lo que no sería fuente. Y es que normalmente sale el agua por una parte, un orificio, sale por otro y cae en otro y vuelve y se reproduce. ¿Cierto? En el caso de que haya unas bombas artificiales, pues se recicla el agua y vuelve y cae. Pero naturalmente nosotros nos encontramos con las cascadas, que tienen una escala, un espacio, un estadio, caen, impactan. De hecho el profeta no le preguntó, venga, ¿usted qué es lo que no tiene? Porque ¿qué le hubiera podido contestar ella? ¿Cómo así? Lo que no tengo. No tengo plata, no tengo paz, no tengo, es obvio, ¿no? ¿Cómo así? Si ya sabe, me van a hallar mis 2 hijos, ¿cómo así que qué? ¿Cierto? Es obvio. Pero la pregunta fue muy directa y muy puntual. ¿Qué es lo que tienes? Así como Jesús le preguntó a los discípulos, ¿con qué vamos a darle de comer a esta gente? Dios siempre va a plantearse en nuestras vidas desde lo que Él ya ha hecho y lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Y con base en eso va a haber multiplicación. Si lo crees, la Escritura dice que al que cree, todo es posible. Tenemos que creerlo. Paro ya con esto. La viuda le dice, no, ¿qué vas a hacer? Tal vez ella hubiera esperado que él cogiera la varita, la lustrara y apareciera, no sé, los lingotes de oro o algo así, ¿cierto? Y le dice, madrecita, búsquese unos tarritos vacíos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Lavar la casa? ¿Para qué los tarritos vacíos? Cuando Dios dé una instrucción, no le preguntes para qué. Sí, porque lo dejamos. Sí, y también hay otra cosa, si uno es desobediente, pues traigo uno a ver qué es lo que va a hacer. Y se queda pues viendo un chispero y le da remordimiento porque él mismo se lo llena y ahí si hubiera traído más. Las instrucciones específicas de Dios son específicas. Sí, claro. Él pidió vasijas vacías, ¿ok? Pero ¿qué tal que la señora hubiera dicho, hay una matera que yo lo rompí eso para sembrar la matica? La suculenta esa, ahí está, sáquele a tierra la matera y tráigala. Eso sí, eso debe servir porque él pidió vasijas. Entonces, ¿qué tal que el aceite hubiera caído y pues,
por el roto abajo, porque la matera sin roto abajo no es matera, ¿cierto? Entonces no es lo que nosotros creamos y consideramos. No es lo que a mí me parece. No es lo que yo creo. No es que, no, yo creo que Dios en realidad quiso decir esto. Porque somos atrevidos, temerarios en muchos momentos. Lo que Dios dijo fue muy sencillo, tan sencillo que pudo haber sido difícil de creer y aceptar. Vasijas. Y Dios hoy nos está pidiendo a nosotros disposición de nosotros como vasijas, para que Él nos llene y para que lo que salga de nuestra llenura también llene a otros y haya multiplicación. Yo quiero y pienso que al hacerlo la palabra se multiplica en nosotros y cumple el propósito con el cual ha sido enviada. Necesitamos creer que Dios está haciendo cosas en nosotros. Así no veamos. Así aparentemente las circunstancias todavía no cambien. O tal vez no cambien. Pero como no van a cambiar, lo que va a salir de esa circunstancia, téngalo por seguro que va a ser una bendición. A mí no se explique el cómo Dios va a operar. Cuando usted pida y pida con fe y tenga paz de parte de Dios en su corazón, no empiece a hacer las preguntas que normalmente hacemos. ¿Cómo era que Dios va a hacer esto? Ya sé, tengo que llamar a mi tío. Mi tío que está con 205 años y ya tiene un testamento hecho. Un testamento. No voy a llamar no voy a acudir a. No digo que no lo haga. Asegúrese que cuando lo haga sea porque Dios le ha dicho que haga lo que tiene que hacer. No que usted se convierta en el ayudador de Dios. No, es que pesar con Dios. Si no nos pidiera a nosotros, pues no supiera qué hacer. Tenemos que decirle qué es lo que tiene que hacer. Qué atrevidos, qué altivos que llegamos a hacer en muchísimos momentos. Cuando todo lo que está esperando Dios de nosotros es que escuchemos su voz y que nos ejercitemos en lo que Él nos está diciendo. ¿Cómo es nuestra vasija? Y la cierro ya con esto. Usemos lo que tenemos, que Dios nos ha dado. Al hacerlo tenemos garantía y seguridad de que hay respuesta de Dios y que hay multiplicación de parte de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor. Permite que, como lo dices en múltiples ocasiones, la palabra que sale de nuestra boca, que es tuya, Señor, no retorne vacía a ti, que cumpla en nosotros el propósito con el cual ha sido enviada. Te pedimos perdón por nuestra arrogancia, Señor, por nuestro orgullo, al considerar en muchos momentos que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y nos hemos olvidado de aquello que tú nos has dicho que hagamos. Sabemos que es difícil esperar. Seguramente queremos que las cosas se den en nuestro tiempo y de nuestra manera. Ayúdanos y permítenos entender que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Solamente tú sabes qué nos conviene, el momento en que nos conviene, cuándo y cómo nos conviene, Señor. Recuérdanos que somos vasijas, que necesitamos ser siempre llenos de ti y que lo que rebose y salga de parte tuya en nosotros va a caer y va a alimentar a quienes se encuentren a nuestro alrededor, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.